Y la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara aprobó de manera unánime las indicaciones del proyecto de inclusión laboral. Este pretende reforzar el trabajo en los sectores públicos y privados. Para hablar sobre este tema estamos con María José Escudero, cofundadora y directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda. María José, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista durante esta mañana. Muchas gracias, Marian, por el espacio y por abrir esta conversación. María José, veíamos entonces que en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó estas indicaciones, total respaldo, ¿no es cierto?, a las indicaciones que se hace de esta ley de inclusión laboral para las personas con discapacidad, también asignatarias de pensión de invalidez. Y ahí, en una de las frases de la ministra de Desarrollo Social decía: esto es un avance, pero no es la meta, ¿no es cierto? Falta mucho, me imagino, ustedes lo ven día a día. ¿Qué es lo que tenemos ahora en cuanto a real inclusión laboral? ¿Cuánto nos falta para llegar a un mínimo estándar de lo que debería ser realmente la inclusión? Sí, bueno, como bien tú dices y como comentabas de esa cuña de la ministra, efectivamente, esta no es la meta. Nosotros en Fundación Ronda nacimos el año 2014 para transformar estos temas. ¿Cómo volvemos esto más de una cuota, más allá de una cuota, sino en un cambio cultural? Y nos ha tocado toda la evolución de la ley, desde la previa, cómo íbamos ahí a buscar hacer incidencia al Congreso para que se promulgara la ley 21.015, que fue el 1 de abril del 2018, que ya se inició realmente para que empresas y organismos públicos sobre 100 trabajadores pudieran contratar al 1% de su planta de personas con personas con discapacidad. Pero hemos visto estas carencias o zonas grises de esta ley que hay que decir y destacar que ha sido por lejos la mejor política pública en materias de discapacidad, pero han habido estas zonas grises que para nosotros, nosotras como organizaciones de la sociedad civil, expertas en discapacidad, que trabajamos día a día con personas con discapacidad a lo largo de todo Chile y con empresas también, con el sector público, vemos que hay brechas, principalmente en que se esperaba inicialmente que esto no solo fuera un tema de contratación, sino de provocar un cambio cultural. Y es así como tiempo después, en el año 2020, se promulga la ley 21.275, que viene a complementar esta ley y que viene a exigir, por ejemplo, a un profesional del equipo de gestión de personas, de recursos humanos, que estuviera certificado como en materias con competencias para la inclusión laboral de personas con discapacidad y otras medidas políticas, programas, capacitaciones. Pero hay temas, Marian, que creemos que todavía no se solucionan, y si bien estamos sumamente contentas y agradecidos por haber tenido el respaldo de la Comisión de Personas con Discapacidad y persona mayor de la Cámara de Diputados, Diputadas, creemos que no se han incorporado en este proyecto temas extremadamente importantes para que realmente esta reforma de esta ley que estamos esperando hace muchos años realmente sea un aporte y un apoyo para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y en por concreto ejemplo, eso, María José, en concreto, ¿cuáles son esos puntos que ustedes están demandando, ¿no es cierto?, que generarían este real cambio, esta real inclusión? Exactamente. En este proyecto de reforma no se incluyeron algunos temas como, por ejemplo, cómo le vamos a dar la vuelta a esta brecha en temas de equidad de género que vemos en esta ley. El 65% de las personas contratadas actualmente son personas con discapacidad que son hombres y el 35% son mujeres. Y siendo que la ENDIDE, el último Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia, nos muestra que somos más mujeres con discapacidad que hombres. Ahí tenemos un tema, también hay un tema respecto a la descentralización. La principal concentración de contrataciones de personas con discapacidad están en la región metropolitana. ¿Cómo lo hacemos para llegar a regiones? ¿Cómo hacemos que exista algún mecanismo en la ley que permita que esto suceda? Pero también hablamos de intermediación laboral. Fundación Ronda ya hemos sido tercos de tanto exigir que se exija la intermediación laboral para las personas con discapacidad, no solo que contraten, sino que contraten de la forma correcta, que contraten con procesos que cuiden la contratación para que las personas con discapacidad puedan ser autónomas e independientes. Pero respecto a lo que pasó ahora, Marian, con esta aprobación de este proyecto, las indicaciones que nosotros no estamos tan de acuerdo y que hemos buscado llevar minutas técnicas, nos juntamos con diputadas, con la presidenta de la comisión. Anterior a esto estuvimos con senadoras y senadoras en el primer trámite legislativo
y no hemos logrado que se escuche, y ahora esperamos que los senadores y senadoras que van a tener que votar este proyecto lo puedan rechazar para que vayamos a comisión mixta y que se escuche que, por ejemplo, la ley en este minuto está condicionando el aumento de un 1% a un 2% porque las empresas y el sector público llegue a un cumplimiento del 80%. Lo que nosotros y nosotras decimos como organizaciones de la sociedad civil que hemos estado trabajando mancomunadamente es que no sea condicionado al cumplimiento de la ley, porque además es como, o sea, las empresas van a querer o los organismos públicos van a querer llegar a completar ese cumplimiento para que realmente se les aumente de un 1% a un 2%, sino más bien nosotros decimos que lo hagamos, por ejemplo, en un plazo a 10 años, es decir, del 2018 al 2028, para dar un espacio de tiempo para fortalecer con otras políticas públicas el que las personas con discapacidad puedan entrar a niveles de formación. Hoy día la tasa de personas con discapacidad, con estudios superiores, con estudios técnicos es baja. ¿Por qué? Porque han existido muchas barreras. Entonces, por ejemplo, es un punto clave y es uno de los puntos que más hemos puesto como importancia. Sí, en ese punto, para ahondar un poco más, tú lo dices, claro, el nivel de educación es muy baja y por ende me imagino que a los puestos que pueden acceder o llegar cada una de las personas con discapacidad que quieren trabajar como cada uno de nosotros también es muy limitada. ¿Cómo han visto justamente esto? Hay techo, ¿no es cierto? Hay techos para cada uno de ellos, hay topes, porque efectivamente, tú lo dices, la educación para todos nosotros es fundamental. Y me imagino que hasta el momento debe ser muy complejo acceder a buenos puestos de trabajo, finalmente, si no se tiene esa formación, como tú dices. Muy buena pregunta, Marian, porque aquí hay dos fenómenos que hemos podido evidenciar como fundación. Primeramente, tenemos por una parte a personas con discapacidad que efectivamente tienen títulos, tienen incluso algunas han tenido estudios de magíster o algunas especialidades muy específicas y puntuales, y que por este cambio cultural que estamos esperando que suceda, muchas de ellas no las contratan para realmente lo que estudiaron. Y ahí tenemos un desafío de cómo hacemos entender que las personas con discapacidad pueden ser lo que quieran ser y pueden llegar a ser el gerente general o el director de una empresa o de una organización pública. O sea, ahí no hay límite, pero también han estado algunas empresas o algunas organizaciones también contratando para otros puestos, y que principalmente también vemos que se les paga más bajo que incluso personas sin discapacidad, y eso lo muestra la ENDIDE también. Pero por otro lado, Marian, tenemos un fenómeno que hemos logrado evidenciar, de que muchas empresas, nosotros trabajamos con grandes empresas, BCI, Zurich Santander, empresas que no pueden llegar y contratar a una persona de mano de obra no calificada con discapacidad, que requieren personas con estudios superiores, con formación. Y ahí tenemos que las empresas hacen muchas cosas para poder lograr llegar a ese perfil, a esa persona con discapacidad, con esas competencias, con esa formación, y no están. Y ahí es donde tenemos otro problema. Quieren cumplir, lo están haciendo bien, porque cada puesto de trabajo que se abre, nosotros como fundación y otras organizaciones apoyamos para ir a buscar esos candidatos, esas candidatas, pero esas personas no están. ¿Por qué? Porque tenemos brechas importantísimas en materia de educación temprana y también de formación, y cómo vamos a ir fomentando esos estudios a lo largo de la vida de una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque falta accesibilidad universal, desde las calles, los transportes, hasta incluso de la academia, que lo hemos hablado con ellos, con ellas. ¿Cómo logramos que ellos también entiendan que las personas con discapacidad no van a poder acceder si no tienen los ajustes razonables necesarios, ni la accesibilidad y diseño universal que se necesita? O sea, son dos fenómenos que están ocurriendo en paralelo. Y en ese sentido también lo voy a poner de esta forma: ¿cuál es el nivel de ignorancia que tenemos respecto de trabajar con una persona con discapacidad? Porque la verdad es que son pocas las empresas que hacen o un coaching o que te enseñan o que te forman en cómo relacionarse, y eso también genera una barrera de comunicación, ¿no es cierto?, entre los propios trabajadores, entre quizás quien contrata con la persona contratada. ¿Cuánto nivel de ignorancia hay respecto de cómo trabajar con una persona con discapacidad que, tú lo decías, quiere acceder a cualquier puesto del que nosotros también queremos acceder? Qué buena esa reflexión, porque finalmente
acá tenemos un desafío. O sea, hoy día tenemos una ley que nos exige cumplir. Y por eso hemos sido tan majaderos como organización de exigir que la intermediación laboral sea algo que vaya incluido en la ley de inclusión. Lo hacen en otros países, por ejemplo en Uruguay se exige la intermediación laboral y la provee gratuitamente el Estado a través de Pronadis, que es su Servicio Nacional de la Discapacidad. ¿Por qué es tan necesario? Porque la intermediación laboral va a apoyar a evaluar el puesto de trabajo, a hacer match perfecto con la persona con discapacidad, las competencias que se requieren, la accesibilidad universal del cargo, pero también tiene un área de concientizar al entorno, de cómo preparamos a esos compañeros, compañeras de ese trabajador, trabajadora con discapacidad, cómo preparamos a esa jefatura, porque muchas veces entra la persona con discapacidad y como su entorno no entiende o no conoce, prefieren no pedirle algo o la asisten por sobremanera. O sea, no solamente la pueden discriminar negativamente, sino también hoy día está muy de moda lamentablemente la discriminación positiva, donde quieren todo el tiempo asistirla o no la ven en su máxima potencialidad. Y ahí es donde tenemos el gran desafío de que esto se provoque como un cambio cultural, que eso es lo bueno que ha traído la ley 21.275, que ha promovido que el entorno se capacite, se entrene, se creen programas de capacitación. Porque lo que necesitamos finalmente, Marian, es que las personas con discapacidad pasen a ser sujetos de derecho, que es lo que establece la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que Chile ratificó el año 2008, y que desde ese entonces, y esto es sumamente importante y ojalá los y las que nos ven lo puedan reflexionar. ¿Por qué? Porque es tan importante transitar de ese paradigma de asistencialismo, de caridad, de lástima. Nosotros estamos sumamente a favor de la obra hermosa, gigante de rehabilitación que hace el Instituto Teletón. Es pionera, es algo extraordinario en Latinoamérica. Pero, ¿qué pasa con el show televisivo de las 27 horas? ¿Qué pasa ahí? Seguimos como colectivo apoyando, siendo parte de un show que pone a la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Y eso sin duda es seguir perpetuando que la persona con discapacidad requiere esa caridad, esa lástima, siendo que esa misma convención condena a hacer un show televisivo y también condena que la rehabilitación esté sujeta a la caridad, debiese ser provista por el Estado de forma gratuita para todos y todas. Entonces ahí está el desafío. ¿Cómo transitamos y nos damos cuenta que las personas con discapacidad son personas y que el derecho, el trabajo es un derecho de todas y todas, y debiese ser digno y con los ajustes razonables necesarios para que se puedan desenvolver? María José, ¿cuántas empresas tú has visto que finalmente buscan solamente cumplir con la cuota establecida por la ley? ¿Te has encontrado con empresas que quizás vayan más allá del 1%, que realmente quieran la inclusión, que realmente estén preocupados, que busquen a gente con discapacidad? ¿Cuál es el paralelo que se hace respecto de ustedes, lo que han visto de las empresas que solamente buscan cumplir con el 1% a las que son más proactivas y buscan generar esto como una política de la propia empresa? Mira, hemos visto de todo. La verdad es que el 29 de septiembre cumplimos 9 años como fundación y desde que la ley se empezó a decir que iban a hacer y desde que nace, realmente empezamos a poder trabajar con las empresas porque efectivamente gatilló que las empresas quisieran ponerse al día. Tenemos por un lado un grupo de empresas que sobre todo ha venido siendo pioneras, las que venían con políticas internacionales, empresas multinacionales que traían estas políticas de antes de nuestra ley y que se bajaron a Chile y hemos podido acompañarles y que han ido mucho más allá de la ley, que hemos ganado premios nacionales e internacionales en buenas prácticas en materia de discapacidad. Nosotros tenemos más de 100 alianzas con empresas que hemos trabajado en estos años, empresas que se deciden casar con Ronda porque nuestro plan de trabajo es anual y un programa para provocar una transformación cultural. Nosotros no apoyamos en el 1-1 de solo la contratación, sino trabajar la inclusión en su amplitud con nuestro modelo de responsabilidad social inclusiva. Pero como bien tú dices, son muchas las empresas que nos escriben a diario creyendo que nuestra fundación es como un supermercado de personas con discapacidad y que nos dicen, oye, necesitamos, ¿cuánto me cobráis por 100 personas con discapacidad, por 10 personas con discapacidad? O he escuchado cosas aún peor, que nos han dicho, oye, yo quiero a alguien, ojalá con síndrome de Down, que se note harto, porque lo quiero poner en la recepción. Ese tipo de cosas siguen sucediendo.
siguen sucediendo que los mismos gerentes hablen de minusválidos o me digan, ¿cómo lo hacemos? Yo prefiero solo pagar porque no estoy ni ahí con por empezar a contratar personas con discapacidad porque me voy a meter en un problema. Eso lo sigo escuchando. Y es sumamente doloroso porque llevamos ya cuánto tiempo de ley de inclusión. Llevamos cuántas conversaciones, charlas. ¿Y para qué decir, Marian, lo que pasa en regiones? Es lamentable. Por eso Ronda ha hecho un trabajo sumamente importante en la región de Valparaíso, Los Lagos, Coquimbo. Estamos avanzando y queremos buscar que esto pase a lo largo de todo Chile. ¿Por qué? Porque ahí es aún más estas discriminaciones, estas arbitrariedades y sobre todo la falta de acceso de personas con discapacidad que están en zona rural, donde cuesta aún más que puedan acceder a la igualdad de oportunidades y condiciones. Sí, María José, justamente ahí lo que hablábamos recién de la ignorancia respecto de este tema, la forma de tratar una persona que es igual a la otra. Así que dejamos esa reflexión también al respecto. Me imagino que ustedes también van a seguir impulsando. No sé si fuiste una de las fundaciones que firmó esta carta que enviaron al Diario Financiero que dice que justamente falta resolver las brechas de género, de educación, de centralización, de formación de personas con discapacidad, también de intermediación laboral. Así que me imagino que van a seguir impulsando eso en el Congreso Nacional. Nosotros queremos darte las gracias por acompañarnos. María José Escudero, cofundadora también y directora de Incidencia y Desarrollo de la Fundación Ronda. Muchas gracias. Esperamos también que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Marian, por el espacio y último llamado. Esperamos que los senadores y senadoras que les enviamos esta carta que tú muy bien dices con la Mesa de Discapacidad de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que nos escuchen. Necesitamos de ustedes como también del Ejecutivo para que esta reforma de ley realmente sea desde las reales necesidades de las personas con discapacidad y las organizaciones. Muchas gracias, muy buen día y buen fin de semana. Igualmente, que estén muy bien. Chao. Chao.